presente. Hoy de lo que vamos a hablar es de la ecografía de la patología ovárica benigna. La patología ovárica benigna probablemente será la patología que más prevalentemente veremos en la consulta de ginecología y la mayoría de las tumoraciones ováricas hay que tener muy presente que serán tumoraciones benignas, hasta un 80% de todos los tumores ováricos. Pero, en contraposición, el cáncer de ovario es la cuarta causa de muerte en la mujer y la primera por cáncer ginecológico, justificando hasta el 50% de las muertes por cáncer ginecológico. Y, desgraciadamente, la mayoría de las pacientes son diagnosticadas en estadios avanzados, lo que condiciona la mortalidad de la enfermedad. Por lo tanto, hacer un buen diagnóstico de las tumoraciones ováricas y saber clasificarlas en benignas o malignas es tremendamente importante. Histológicamente, los tumores benignos del ovario van a ser principalmente cistoadenomas serosos, mucinosos, endometriomas y luego, con una frecuencia menor, teratomas y fibromas o tecomas, que muchos de los autores lo consideran una misma entidad. Por lo tanto, lo más importante, y va a ser en lo que se va a centrar la charla de hoy, es en realmente clasificar si una tumoración ovárica es benigna. Luego ya veremos que habría que ponerle un apellido y eso es un poquito más difícil, pero posible. Cuando se revisa la literatura existen una serie de limitaciones de cara a la realización de ecografías que básicamente están relacionadas con la propia técnica. Es una técnica operador dependiente y la experiencia hace que la sensibilidad y la especificidad de la ecografía para determinar tumoraciones ováricas varíe. Luego que también es una patología, sobre todo si es funcional, que puede depender del momento del ciclo, que generalmente, aunque hay imágenes muy características, no suelen ser patognomónicas, y que la mayoría de los datos que hay en la literatura son datos retrospectivos y que además suelen venir de centros únicos, con lo cual el extrapolar los resultados de dichos estudios a veces es difícil. Ante toda esta panorámica hay un grupo de estudio que se llama IOTA, el International Ovary Tumor Analysis Group, que desarrollaron una sistemática para valorar todo lo que son las tumoraciones de ovario, en las cuales ahora vamos a comentar, y siguiendo esta sistemática, a partir de los hallazgos se pueden desarrollar o bien modelos predictivos, o bien modelos de score, o distintos tipos de modelos, incluso la subjetividad propia del análisis, de tal forma que eso sea bastante reproducible y sea una valoración que de alguna forma homogeneice todo lo que es la descripción de tumores ováricos. Estas recomendaciones tienen dos partes, una valoración cualitativa y una valoración cuantitativa. La valoración cualitativa va a ser simplemente la descripción de la situación del tumor. Ahora vamos a ir una por una viendo imágenes. Si tiene o no tiene septos, la ecogenicidad, si es sólido o quístico, si hay papilas o no hay papilas, si el borde interno, en el caso de tumores quísticos, o el externo, en caso de tumores sólidos, es regular o irregular, la intensidad del componente quístico cuando lo haya, si es anecogénico, hipoecogénico, si hay sombra acústica, si hay presencia de ascitis, definida como líquido fuera del Douglas, porque sabéis que el líquido en lo que es el saco de Douglas es un hallazgo bastante habitual, y igualmente una clasificación morfológica uniendo todos estos parámetros. En cuanto a los parámetros cuantitativos que mide esta clasificación, son las medidas totales del tumor en 3 ejes, la medida del grosor de los septos, la medida de las papilas, la cuantificación del número de lóculos en quistes multiloculares, la medida del componente sólido si lo hay, y parámetros Doppler, que luego entraremos un poquito más en detalle. Por lo tanto, lo primero, decir si la tumoración es ovárica o extraovárica. Cuando se ve claramente rodeada de parénquima, el diagnóstico es fácil, igualmente cuando se ve el ovario y paraováricamente la tumoración. Hay veces que obviamente esto no es tan sencillo. Cuando no sea definible, simplemente pues se dice que no es definible.
La presencia de septos. Los septos pueden ser completos o incompletos. El que haya septo completo es lo que va a definir que se puede hablar de multilocularidad. Si el septo es incompleto, no se puede hablar de quiste multiloculado. Por ejemplo, en este caso parece un septo incompleto, pero lo que recomiendan también es que el septo siempre se mida en perpendicular al eje de los rayos. ¿Por qué? Porque la resolución máxima va a estar en la zona axial, no en las zonas periféricas. Y esto hará que, de cara luego a medir el grosor del septo, las medidas sean más reproducibles. Por ejemplo, un caso de un septo incompleto, muy típico de los hydrosalpinx, sería una imagen paraubárica. Y en base al contenido, si hay septos, no hay septos, y si el contenido es sólido o quístico, en este grupo proponen una clasificación cualitativa de todos estos tumores. Pueden ser tumores uniloculares, contenido quístico, un solo quiste, con o sin, en este caso sin, en este caso con componente sólido. Cuando ya hay tabiques completos se puede hablar de multicolaridad. Si además tiene componente sólido, pues un quiste multilocular con componente sólido. Y cuando el componente sólido se extiende a más del 80% de la tumoración, hablamos propiamente de quistes sólidos. Pero también puede ocurrir, igual que con la situación, que no puedas definir exactamente qué tipo de tumoración es, pues se refleja y ya está. Quiste simple, unilocular, no tiene proyecciones, los contornos son regulares. Un quiste unilocular, en su mayoría de componente líquido, con una formación sólida regular en su interior. Habría que medir el tamaño del quiste, habría que medir el tamaño de la zona sólida y describir todos los hallazgos que hemos comentado: ausencia de septos, ausencia de papilas, a no ser que esta tumoración sólida por sus dimensiones pudiese corresponder con una papila. Entraremos luego un poco más en detalle. Un quiste multilocular, porque hay septos completos con contenido anecogénico en 4 de los quistes y isoecogénico en uno de ellos, pero también contenido quístico. Otra imagen de un quiste multilocular, como veis se aprecian bien los tabiques. Y igualmente aquí un quiste multilocular, pero puesto que hay una zona isoecogénica en la que se ven vasos en su interior, aquí podemos hablar de tejido, con lo cual ya estaríamos hablando de componente sólido. Para diferenciar si es un coágulo o es propiamente tejido, existen dos trucos que son muy sencillos. Uno es golpear con la sonda. Normalmente los coágulos se suelen mover, y otro truco es poner el Doppler, y si tiene presencia de vasos normalmente no es un coágulo. Otra imagen, una tumoración de un quiste sólido. Luego, en cuanto a lo que son los bordes de las tumoraciones, también hay que definir si son regulares o irregulares. En el caso, como ya he dicho, de tumores quísticos se mide la capa interna, y en caso de tumores sólidos la capa externa. Por ejemplo, aquí este es relativamente irregular, un tumor sólido. Aquí tendríamos una tumoración quística de contenido, o sea, su capa interna es regular, y aquí una tumoración quística cuyo capa interna es irregular. Luego hay que definir la ecogenicidad propiamente dicha del contenido quístico, cuando haya contenido quístico, ¿vale? Y esa descripción va a ser tanto en los tonos de ecogenicidad como en la propia distribución de la misma. La clasificación que propone la IOTA es esta que veis aquí y que vamos a ir viendo ahora con ejemplos también. Esto es un contenido anecogénico, este contenido anecogénico. Esta ecogenicidad, isoecogenicidad, que normalmente se describe como en vidrio esmerilado, muy típica de los endometriomas. Un cuerpo lúteo hemorrágico en la que la ecogenicidad es mayor, los contornos suelen ser irregulares, no suele haber vascularización interna. Lo mismo, una imagen en tela de araña, que a veces también se describe como tal,
sin vascularización interna, generalmente formada por trabéculas finas, muy típica de los quistes hemorrágicos. O, mirad, por ejemplo, aquí podría existir la duda sobre una tumoración sólida, pues pondríamos el Doppler, golpearíamos con la sonda y el hecho de que exista también un nivel tan bien definido, pues probablemente nos hace pensar que esto es un coágulo. En el caso de, por ejemplo, los teratomas, es mucho más característica la aparición de líneas hiperrefringentes y también la ecogenicidad del mismo suele ser mucho mayor debido al contenido graso. Por ejemplo, esto de aquí. En cuanto a la presencia de papilas, las papilas, si las hay que contar el número, ya veremos luego por qué, y hay que medirlas, y se miden en su base y lo que sería una línea perpendicular de la base al interior de la papila. Para poder definir una papila como tal tiene que medir al menos 3 milímetros. Entonces, aquí vemos una tumoración unilocular, anecogénica, en la que se aprecian 3 papilas. Lo mismo, no funciona bien. Ahí en la base veis 4 papilas. Y esta sería la forma de medirlo. Mediríais el diámetro en su base y perpendicularmente la zona que proyecta. Igualmente las papilas también hay que, como toda tumoración sólida que haya en cualquier componente quístico, hay que valorar la vascularización de la misma. Ya en cuanto nos vamos a lo que es las medidas cuantitativas que hay que hacer, pues hay que medir lo que es la tumoración total, el tamaño total de la tumoración. En caso de que tenga componente sólido, el tamaño del componente sólido. Hay que contabilizar el número de lóculos cuando haya distintos lóculos. Medir los septos, como ya os he comentado antes, las papilas, como también os he comentado, y aunque no es definición de ascitis, si hay líquido libre en el Douglas, hay que medirlo en un plano sagital, línea media, y en la zona de diámetro máximo en antero-posterior. Se define ascitis como líquido libre fuera del Douglas, eso hay que tenerlo presente, ¿vale? Una tumoración compleja en la que medimos en 3 ejes, en 2 planos perpendiculares. Y la otra cosa que hay que hacer un análisis cuantitativo es el Doppler. El Doppler, los parámetros cuantitativos todos los conocemos, el índice de pulsatilidad de resistencia, la velocidad picosistólica y la velocidad media máxima. Esto puede llegar a ser un poco complicado en el sentido de que consume tiempo. Es mucho más objetivable, es mucho más reproducible, pero en el IOTA lo que proponen es una clasificación semicuantitativa que está basada en la presencia o ausencia de flujos, que ya veremos la reproducibilidad que tiene eso. Por lo tanto, se hace una escala de 1 a 4 en la que se describe ausencia de flujo en la tumoración, flujo mínimo, flujo moderado o intensa vascularización. Obviamente, lo que sería el score del 1 y el score del 4 son fácilmente diferenciables. El 2 y el 3 puede ser mucho más subjetivo, pero ya veremos luego eso qué implicaciones tiene. Si hacemos flujometría Doppler, pues lo que siempre hemos oído, índices de resistencia y pulsatilidad altos suelen corresponderse con patología benigna, una vascularización que ofrece poca resistencia al paso de la sangre generalmente suele ser más sugestivo de patología maligna. Pero lo realmente importante es la presencia de vascularización y se describe siempre en la zona donde haya tumor, esencialmente donde haya componentes sólidos. Bien puede ser en papilas, en lo que es componente trabecular. Esto, por ejemplo, si no le ponemos el Doppler, podríamos pensar que es un quiste hemorrágico. Lo que hemos comentado antes, el hecho de que haya vasos en su interior nos hace ver que es tejido. Los tabiques. Y en base a todo esto, ¿qué podemos hacer? Pues básicamente se pueden hacer 3 cosas. Una persona que tenga mucha experiencia en ecografía, de forma totalmente subjetiva, puede decir, en base a los hallazgos, a mí esto me parece que es benigno o que es maligno. Algo que puede parecer tan sumamente sencillo, tiene una reproducibilidad que entre expertos es altísima
y tiene una sensibilidad y una especificidad también muy alta, por encima del 80% para especificidad, del 90% para sensibilidad. Otra cosa que se puede hacer es hacer modelos de regresión logística. Tú vas desarrollando modelos matemáticos en los que dices papila, sí o no, quiste anecogénico o sólido, presencia de tabique, sí o no, y te da una probabilidad de que eso sea maligno o benigno, una probabilidad del 10%, del 20%, y tú pones un punto de corte y dices, pues bueno, yo creo que todo aquello que tenga una probabilidad del más del 20% de ser maligno lo voy a considerar como maligno. Es otra de las cosas que puedes hacer. Esto es, por ejemplo, lo que han hecho en un grupo que han desarrollado un índice que se llama OTI, que esto está disponible en esta página web, es gratis, y tú puedes ir metiendo parámetros de los que hemos estado comentando y al final lo que te hace es que te da una probabilidad de malignidad. En la IOTA desarrollaron una cosa intermedia, un score en el que al final básicamente hay 4 tipos de clasificaciones. Se cogen 4 parámetros, que haya tumor sólido, que haya ascitis, que haya más de 4 papilas, que mida más de 10 centímetros siendo un tumor multilocular con bordes irregulares, o que haya mucha vascularización en el Doppler. Fijaos que aquí el score 2 y el 3 no se tienen en cuenta. Y por otro lado, unas reglas de benignidad en las que sea el quiste unilocular, que el componente sólido, si lo hay, mida menos de 7 milímetros, que haya sombras acústicas, lo cual por ejemplo es bastante sugestivo de teratoma, o que si hay un tumor multilocular sea de contornos regulares y mida menos de 10 centímetros y que no haya vascularización. Bueno, pues si solo hay reglas M, con la presencia de una sola regla M, de estas de aquí, de esta columnita, ya podríamos catalogar el tumor como maligno. Si solo hay alguna de las reglas B, lo podríamos catalogar como benigno. Y si coinciden varias de ellas, no podríamos catalogarlo. Igualmente, si no hay ninguna de estas cosas que tú puedas etiquetarlo dentro de esta clasificación, tampoco podrías clasificarlo. Bueno, pues como veis se pueden hacer muchas cosas. Pues cuando analizamos de esas distintas cosas cuál es el poder predictivo, nos damos cuenta que las simple rules, que es lo que os acabo de enseñar de la IOTA, es decir, esta clasificación en 2 columnas con 4 características, tiene una sensibilidad y una especificidad que no lo supera ni el modelo de regresión logística de la IOTA, ni el de la OTI, ni el RMI, que es uno de los más utilizados en la clínica. Lo único que de alguna forma llega a asemejarse en cuanto a sensibilidad y especificidad es la valoración por un experto ecografista de forma subjetiva, con lo cual de alguna forma lo que nos viene esto a decir es que con una sistemática mínima podemos obtener una alta reproducibilidad y además con un alto valor predictivo. Ya entrando un poquito más en lo que son entidades patológicas concretas, y esto está sacado de lo que es la guía de radiología y ultrasonido de la americana. Lo que de alguna forma cuando se intenta cuantificar cómo de preciso son los diagnósticos concretos, es decir, que tú le pongas una etiqueta de una patología concreta, la precisión baja hasta tal punto que, bueno, sigue siendo buena, pero ya no estamos hablando de 96, 97, sino que pues por ejemplo para entidades como un cistoadenoma mucinoso puede bajar a un 32, y sobre todo la sensibilidad es lo que se ve enormemente disminuida. En patología como un adenofibroma, que son patologías muy raras, la sensibilidad es bajísima, es del 8%. Patologías frecuentes, como puede ser la endometriosis, se quedan un 23% sin diagnosticar. Esto obviamente depende de las series, depende de las poblaciones, pero esto es un estudio que también realizó la IOTA en pacientes que no estaban preseleccionadas y sobre un total de 1.066 pacientes, es decir, una población bastante grande y multicéntrico, lo cual tiene bastante validez externa, es bastante reproducible. ¿Eso es si es benigno o maligno o el apellido? No, esto es el apellido de tumores benignos. Vale. Ya hemos dejado aparte lo que es benigno o maligno y ahora estamos hablando de entidades patológicas benignas. En un quiste simple, característicamente serán quistes redondeados, anecoicos, con paredes delgadas, generalmente
sin tabiques y no suelen captar Doppler. Esto es lo que llaman pattern recognition. Esto es decir, tú le pones una foto al tumor y de alguna forma tú siempre vas a identificar un quiste simple con algo parecido a esto. Bueno, pues el hecho de identificar un quiste simple como algo parecido a esto es lo que nos da las sensibilidades y especificidades previas que hemos comentado en todas estas tablas, lo que todos pensamos que va a ser. El qué hacer con este tipo de quistes, bueno, esto ya se sale un poquito de lo que es la charla de hoy, porque sería ya más el manejo ginecológico, pero esencialmente en mujeres premenopáusicas no hay que hacer gran cosa, a no ser que adquiera un gran tamaño, y aún así todo se podría seguir intentando hacer un manejo conservador. Y en pacientes posmenopáusicas, pues obviamente en el momento en que ya adquiere cierto tamaño sería más valorable hacer una cirugía. En cuanto a quistes hemorrágicos, normalmente lo que le caracteriza es el patrón reticular. En este no se ve del todo bien. Generalmente, si es funcional, puede haber una corona de Doppler alrededor, un quiste lúteo, por ejemplo, hemorrágico. En pacientes premenopáusicas lo mismo, generalmente no suele hacer nada, desaparecen. En pacientes posmenopáusicas, una paciente posmenopáusica no suele ovular mucho. Y sobre todo si es una imagen persistente, se debe tratar como una imagen potencialmente maligna. En cuanto a características ecográficas de los teratomas, pues lo que principalmente les caracteriza es la hiperecogenicidad de alguna parte de su componente sólido, generalmente grasa, y las trabéculas también hiperecogénicas, pelos o grasa en general. Lo mismo, como toda patología benigna, se suele caracterizar por la falta de captación Doppler dentro de lo que es la tumoración. Los teratomas maduros raramente malignizan, pero ante un cambio de tamaño o en pacientes de cierta edad, pues se puede considerar un abordaje quirúrgico. El endometrioma, patrón típico, vidrio esmerilado, ausencia de vasos en su interior, en general, paredes regulares en el exterior y no suelen tener nódulos ni papilas. El manejo de la endometriosis, pues lo mismo, se sale un poco de esta charla, todos sabéis cuál es, puede variar según el contexto, según la mujer, pero en general, si no hay clínica o no se requiere por algún otro tipo de tratamiento, el manejo puede ser conservador. Lo mismo, la probabilidad de que malignice es muy baja. La endometriosis es una de las cosas que más frecuentemente vemos en la consulta, tanto en reproducción como en ginecología. Y fijaros, cuando miras los distintos estudios, cómo los patrones que describen los distintos autores pueden ir cambiando. Si bien ese patrón hipoecogénico, isoecogénico, denso, homogéneo es lo más frecuente, hay realmente series en las que describen hasta un 27-30% de patrón anecoico o de patrones más complejos, como puede ser un patrón heterogéneo o incluso tumoraciones sólidas dentro del endometrioma. No es la regla, pero hay que tenerlo presente que no existen signos patognomónicos. Y en el momento en que ya empezamos a hablar de tumoraciones sólidas, vascularizadas, tabiques gruesos, contornos irregulares dentro de lo que son las imágenes anecogénicas, obviamente hay que pensar en malignidad. Se pueden realizar estudios de extensión, pruebas complementarias, marcadores, pero esencialmente el abordaje como sospecha de patología maligna debe ser quirúrgico. Otras tumoraciones, las que a lo mejor, sobre todo si nos fijamos en la clasificación de la IOTA, en las Simple Rules, no pueden ser catalogadas como benignas o malignas, pues en ese caso, en general, el manejo debe ser conservador. Desde un punto de vista ecográfico siempre es recomendable consultar con una persona que tenga más experiencia, y tampoco hay que desdeñar el uso de pruebas complementarias como puede ser el TAC o la resonancia magnética. Igualmente hay que tener muy presente el contexto epidemiológico de la paciente, la edad, antecedentes, etcétera, etcétera. En posmenopausia en general casi siempre el manejo va a ser quirúrgico al final, y en premenopáusica se puede hacer un manejo más conservador siempre y cuando no haya cambios en las imágenes y no aparezcan signos que te puedan sugerir malignidad. Y en esencia esto es un poco la charla de hoy. A mí me gustaría agradecer a Juanjo, que también lo conocéis todos, porque muchas de las imágenes que veis aquí me las ha pasado él. Y eso es todo. ¿Nosotros cómo lo tenemos?